santuario, conocida como Santa María, la antigua del Darién, internados en las selvas del Chocó, preparados para hacer una intervención comunitaria para mostrarle a la gente cómo a través de sus saberes y sus dinámicas culturales y sociales pueden empoderarse para hacer que los recursos del Estado lleguen un poco más lejos. Lo que estamos haciendo es un piloto trayendo el internet inalámbrico del kiosco Vive Digital, que está como unos 400 metros, y la iluminación. El reto que tenemos es iluminar esta cancha de fútbol, este sendero de la comunidad, y pues estamos aquí, digamos que haciendo todo el trabajo pues, de campo, que es el día a día nuestro. Vamos a lograr que con ellos trabajemos hombro a hombro. Vamos a tratar de que al final del día terminemos este taller y pues hagamos una transformación. La comunidad está muy motivada porque Andy Red y Litro de Luz nos ha hecho una invitación para que nos integremos y a la vez apoyemos en motivo de agradecimiento de que ellos hayan podido lograr un proyecto que nos beneficie a nosotros. Esperamos poder hacer mañana e instalar unos postes con internet y eso lo vamos a nosotros apoyar al 100%. Es sencilla, solo es pegamento industrial. ¿De qué se trata Un Litro de Luz? Es un proyecto de iluminación autosostenible que pretende acercar energía solar de muy bajo costo a comunidades de la base de la pirámide, empoderándolos y enseñándoles a construir sistemas muy sencillos de iluminación. Todas las barras de señal, quiere decir que es una señal full para hacer streaming, para hacer lo que queramos. El internet nace como una etapa de Litro de Luz en el cual queremos empoderar a las comunidades para que ellos mismos creen y repliquen el modelo de expandir esa cobertura que les da internet en las zonas rurales de Colombia con los proyectos que tiene el MINTIC. Realmente el internet y Litro de Luz es solamente una contextualización de la ayuda que dan las grandes corporaciones, que dan los gobiernos, para que la comunidad empiece a aprender que estos recursos son limitados y que ellos mismos pueden generar sus soluciones. El poste tiene tres componentes importantes. En mi mano derecha tengo un panel solar. En mi mano izquierda tengo una tarjeta de control, que es la caja color gris, y tengo la luminaria. La luminaria LED tiene la característica de ser de bajo consumo energético y de una gran luminosidad y duración. Y en las mesas hay unas cajas que son como anaranjadas, son las baterías. Además, obviamente, de la vara que se usa para izar la infraestructura es lo que utilizamos para iluminar estos espacios comunitarios. Y con el elemento de internet lo que queremos hacer es adicionar infraestructura a este poste de luz ya con repetidores de la señal de internet del kiosco Vive Digital del MINTIC para replicarlo afuera del kiosco y llevarlo a una distancia, digamos, muchísimo más amplia en términos de cobertura también, para que la gente no solamente tenga el internet en el kiosco Vive Digital, sino también en sus casas. Yo creo que tenemos muchos impactos interesantes dentro del proyecto. Está toda la parte de medio ambiente, por el reciclaje, por las botellas, por los plásticos, etcétera, por la energía que es solar. Las niñas y las mujeres de esta comunidad pueden ver quién las espera al final de un camino. Lo medimos nosotros como seguridad de género. Cuando acercas internet a una comunidad rural como esta, pueden, por ejemplo, entrar a hacer algún curso en el SENA, en línea. Entonces pueden hacer como educación virtual. Telemedicina, a través del acceso a internet pueden hacer temas de interconsulta y muchas veces temas de diagnóstico a través de aparatos que se conectan a la nube. Y lo que queremos mostrarle a la comunidad es que además de redes sociales y ocio, hay un propósito y una pertinencia de este acceso. El proyecto solo es posible si tenemos una co-creación en las comunidades. Entonces, son las mismas personas que están en la comunidad quienes terminan armando todo el poste. Y digamos que interiorizan cómo funciona todo el sistema y aprenden a hacerle todo el mantenimiento. Entonces, al final, sienten que el poste les pertenece y lo cuidan. Y la misma gente, digamos, que cambia las baterías, hace todo el mantenimiento, las limpiezas, y eso es apropiación de la tecnología. La ciencia tiene una función social. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, todos los científicos
a lo largo de la historia lo que han querido a través de sus desarrollos y de sus innovaciones es democratizar el uso de algo que estaba destinado para una élite. Cuando tú acercas la tecnología a comunidades como estas, a comunidades de la base de la pirámide, les acercas no solamente infraestructura, sino desarrollo, oportunidades, información, tecnología de punta también. Entonces es vital que los científicos locales empiecen como a crear algo que realmente ayude de una manera más fácil y de una manera más rápida a superar pobreza. Estamos muy agradecidos, toda la comunidad participó en esta actividad. Estamos muy contentos de haber logrado esto que para nosotros era imposible, pero gracias a usted y al grupo de trabajo que hoy mancomunadamente lo hicimos, lo hemos logrado. Me parece muy bueno porque es una manera de divertirnos y aparte de eso podemos hacer las tareas y hacerlas aquí mismo. Investigamos tareas por internet, la que nos deja de los profesores. Esto es una obra de un impacto social grandísimo, porque aquí no solamente se van a ver beneficiados nosotros, sino nuestros niños, que son los que vienen levantando y que nunca han tenido una oportunidad como la que estamos viviendo hoy. Nosotros somos Fórmulas de Cambio.